Buenísimo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos a este evento, a este webinar que impulsamos desde Transparencia Electoral y de Mamblat a propósito de dos procesos electorales que se celebran este mes. Uno ya ocurrió a principios, el 6 de noviembre, y el próximo está pautado para el 27 de noviembre. Se trata de las elecciones municipales de Nicaragua y de Cuba, dos de los tres regímenes autocráticos de nuestra región, de América Latina. Siempre en las discusiones sobre democracia y elecciones, uno de los argumentos para defender a los regímenes autocráticos es que justamente celebran elecciones, ¿no? De hecho, acá hace poco en Argentina estuvo el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en varios medios estatales, diciendo que la mejor democracia que él había visto era la democracia cubana, porque él había visto las asambleas de nominación y las elecciones a delegados municipales, y que como se celebraban elecciones de manera popular, bueno, eso era muestra de la calidad democrática de Cuba. Hemos visto también defensas de los procesos electorales en Nicaragua y también en Venezuela, que hoy no hablaremos de ese caso, porque estamos hablando más bien de la coyuntura de este mes de noviembre, pero sin duda alguna los regímenes autoritarios tienen interés en demostrar tanto al interior como al exterior que celebran elecciones e incluso buscan darle algún barniz de legitimidad a estas, ¿no? Sin embargo, en los casos extremos que vamos a estar hablando el día de hoy, Nicaragua y Cuba, bueno, no es muy difícil para ambos gobiernos dar cuenta de algún resquicio de integridad electoral, de transparencia, de equidad, de competitividad. Ya nos van a estar hablando los expositores, pero en ambos casos las elecciones están diseñadas para que gane un solo partido, ¿no? Si lo normal en elecciones, en democracias, es que las reglas están claras o ya se saben de antemano, pero los resultados no se saben. En las elecciones, en los regímenes autocráticos, los resultados se saben de antemano, ¿no? Ya uno sabe en Nicaragua que va a ganar el Frente Sandinista y en Cuba que va a ganar el Partido Comunista. Sin embargo, esto no le quita interés a estos procesos, porque es importante no solo desde la academia, sino también desde la sociedad civil, entender cómo funcionan estas elecciones, cómo se desarrollan, cómo se diseñan, y cómo finalmente se celebran e incluso se anuncian sus resultados. Así que para este debate tenemos invitados de distintos países de la región. Nos va a estar acompañando Olga Valle, que es directora de la organización Urnas Abiertas, que es la organización que está haciendo el monitoreo más importante en los últimos procesos electorales de Nicaragua. Vamos a tener también de Cuba a Martaela Tamayo, que es integrante de la organización Observadores de Derechos Electorales, y están haciendo un monitoreo también de todo el proceso electoral. Vamos a tener a Junior García, que es integrante de Archipiélago, una organización cubana, y que ha tenido una postura clara con respecto a estas elecciones municipales a celebrarse el 27 de noviembre, y nos va a estar comentando un poco justamente sobre el porqué de esta postura. Y por último vamos a tener a Paula Gómez, que es consultora de transparencia electoral y viene trabajando con algunos activistas cubanos justamente en el monitoreo de este proceso electoral. Así que sin más, yo le doy inicio a esta discusión, los invito a plantear sus preguntas, comentarios en el chat y le podemos dar lectura al final de la sesión, y le doy la bienvenida y la palabra a Olga Valle para que nos cuente un poco cómo fue el proceso electoral de Nicaragua el 6 de noviembre y cuál fue el trabajo de monitoreo y de documentación que hizo Urnas Abiertas. Bienvenida, Olga. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación para poder compartir, ¿verdad?, lo que se vive en la región y especialmente en Cuba y en Nicaragua.
En Nicaragua, como ya Jesús hacía la introducción, tuvimos elecciones municipales el pasado 6 de noviembre. Son las segundas elecciones después del estallido social de que inicia la crisis. Las primeras se dieron el año pasado, que fueron elecciones generales. Menciono esto porque esto es importante en el contexto de cómo llegamos a estas elecciones, ¿verdad? Para las elecciones generales del año pasado, vimos, digamos, como la antesala de cómo se cerraba toda la posibilidad de transformar la situación del país a través de las vías institucionales y a través de la democracia representativa. En ese sentido, vimos primero cómo se reformó la ley electoral, reformas que no fueron sustantivas ni que permitían, digamos, la transformación que tanto la sociedad civil como los organismos internacionales estaban exigiendo para que en Nicaragua pudiese haber una transición democrática. Por otra parte, también se instaló la autoridad electoral, se eligieron los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, todos militantes o afines al Frente Sandinista, lo que ya permitía evidenciar que no era una autoridad independiente que iba a garantizar justicia electoral o que iba a velar porque el proceso realmente se diera bajo las condiciones democráticas y los estándares internacionales. Una vez que pasó esto, la oposición empezó a organizarse, tenía interés en poder participar a pesar de que todavía existía y sigue existiendo un estado policial de facto en el país. Y eso generó que la dictadura hiciera detenciones de 7 personas, las 7 personas que habían dicho que querían participar como candidatas presidenciales. Y hoy siguen estas personas detenidas, todas condenadas ya hasta 13 años de prisión. También fueron detenidas otros sinnúmero de liderazgos opositores, de activistas. Solamente en ese contexto fueron detenidas 66 personas que hoy continúan bajo cárcel política, ¿verdad? Y bueno, dicho esto, ya el Frente Sandinista había aniquilado el proceso electoral, había aniquilado las intenciones de la ciudadanía y a pesar de eso también canceló 3 partidos políticos, lo ilegalizó, que eran los partidos, al 2 de ellos, la oposición podía haberlo usado como vehículos. Dicho esto, este año llegamos con estos hechos que pasaron el año pasado, con muy poco interés de la ciudadanía, con muy poca confianza realmente en que este proceso iba a ser transparente y democrático. Y a pesar de eso, desde Urna Abierta seguimos con el proceso de monitoreo, de observación, con la red ciudadana que tenemos desplegada en todo el territorio nacional. ¿Qué pasó este año? Se volvió a reformar la ley, otra vez ninguna reforma de fondo, ninguna reforma que de verdad nos dijera que iba a pasar algo diferente a lo que pasó el año pasado. Por el contrario, han sido las elecciones con menos tiempo de convocatoria, apenas se usaron 82 días para convocarle, es decir, menos de 3 meses para poder organizar unas elecciones municipales con más de 6,000 cargos a disputarse, con más de 27,000 candidaturas, lo que obviamente eso limitaba una participación real, una fiscalización ciudadana también. Fue un proceso express porque el mismo régimen sabía que eran unas elecciones donde ya todo estaba dicho y que no había mucho que hacer. Por otra parte, también pues participaron, ya Jesús mencionaba cómo le interesa a este tipo de regímenes aparentar que hay cierto pluralismo, competencia electoral. Participaron 6 partidos políticos, 5 además del oficialismo, todos colaboradores del Frente Sandinista, es decir, de alguna u otra manera tienen alianza, aunque ellos se pinten como opositores, saben que finalmente participan bajo las condiciones que el Frente Sandinista les dicta. Y esto principalmente está relacionado a 2 cosas. Por una parte, al reembolso que obtienen estos partidos por participar. Este año el reembolso entre todos los partidos asciende a más de $13 millones. A pesar de que la competencia electoral básicamente fue eliminada, la reforma que se hizo a inicio de este año disminuyó los tiempos a más de la mitad de campaña electoral. Este año solamente estaba dispuesta a hacerse una campaña de 20 días.
Además de eso, también vimos la disminución, la eliminación de más de 1.300.000 personas del padrón electoral respecto a las últimas elecciones municipales de 2017. Hasta la fecha, la autoridad electoral no ha informado a qué se debe la eliminación de estas personas. También, además de que se iban a elegir las alcaldías, los gobiernos locales de 153 municipios, en julio, antes de que empezaran las elecciones, se hizo 5 tomas ilegales, arbitrarias e inconstitucionales de gobiernos locales electos en los comicios anteriores. Estos eran gobiernos que pertenecían a uno de los partidos opositores ilegalizados el año pasado. Eran uno de los gobiernos locales donde la ciudadanía todavía tenía la sensación de que era gobernada por la oposición, donde había cierta apertura para la participación ciudadana, donde la ciudadanía todavía no sentía que había llegado este control totalitario que existía en el nivel regional y central del Estado, ¿verdad? Como antesala de estas elecciones, el régimen se toma estas alcaldías, destituye a los 5 gobiernos locales, impone en total ausencia de un proceso legal, administrativo, que indica la legislación, sino lo hace a través de las armas, una destitución que se hace con la policía y con operadores políticos. La autoridad electoral ni siquiera se pronunció sobre esta situación. Esto es una muestra, ¿verdad?, de la violencia política generalizada en la que sigue estando Nicaragua, de urnas abiertas hasta el 15 de octubre, que fue el último corte que publicamos. Registramos y verificamos 709 hechos de violencia política en todo el año electoral, desde el 1 de enero hasta el 15 de octubre. Esto está vinculado a asedio policial, a detenciones, a agresiones, allanamientos y a una serie de medidas administrativas como negación de pasaporte, negación de cédulas, que se ejercen desde todas las instituciones para limitar los derechos a nivel general de la ciudadanía y a nivel específico los políticos, los civiles y los electorales. En ese sentido, pues llegamos a las elecciones el 6 de noviembre. Desde Urnas Abiertas desplegamos una red de más de 1.700 personas observadoras que se comprometieron, que estaban en el territorio a poder levantar información real y verificada de lo que estaba pasando en los centros de votación. Logramos obtener información en 151 de los 153 municipios, es decir, básicamente tuvimos cobertura a nivel nacional. De los principales hallazgos, por una parte, hicimos, igual que el año pasado, una aproximación estadística del porcentaje de participación y abstención, dando como resultado una de las abstenciones más altas de la historia de Nicaragua, calculada desde sociedad civil. Nuestros datos nos dicen que una abstención del 82.7%, lo que implica, ¿verdad?, una participación ciudadana de apenas un 17.3%. Esto obviamente se contradice con lo que dice el oficialismo, que presenta una participación ciudadana de más del 50%. Otra de las cosas y de los hallazgos que la observación nos fue dejando, por una parte, fue la coacción sin precedentes que se había visto. Desde que el Frente regresó al poder, sí ya se había evidenciado que los trabajadores públicos eran obligados a participar en las elecciones y en otras actividades político-partidarias. También algunos beneficiarios de programas sociales, pero lo que pasó este año no lo habíamos visto en años anteriores, en donde le obligaron a los trabajadores del Estado a llevar hasta sus hijos de 16 años, es decir, los que acababan de cumplir la edad necesaria para votar, y además de eso tenían que mandar foto de cada uno de sus familiares que asistieron a las elecciones. Otra de las razones que vimos que estuvieron usando para que la gente llegara a votar, es decir, en su estrategia de coacción, manipularon a las personas de la tercera edad diciéndoles que se podían quedar sin su jubilación, igual a estudiantes de universidades públicas con las becas, a comerciantes de farmacias, de los mercados, de pequeñas y medianas empresas, le amenazaron con los permisos de operación. También a la ciudadanía en general les dijeron que si no votaban no podían después solicitar ningún permiso a la alcaldía. Recientemente hubo un huracán en Nicaragua, entonces a los que recibieron
recibieron algún tipo de ayuda por las inundaciones del huracán Julia, también les dijeron que tenían que ir a votar o si no en próximos eventos relacionados no iban a tener ningún tipo de apoyo. A familiares de lo que acá se llaman caídos, que son víctimas también de la guerra contra Somoza de los años 70, le amenazaron que si no iban a votar, le iban a quitar la ayuda que el Estado le garantiza. A los transportistas les amenazaron con los bonos, es decir, usaron todo tipo de discurso, de amenazas, de miedo para que la ciudadanía se acercara a las urnas, porque principalmente ellos también querían debatir esto que es evidente, que todos saben que no hay una participación ciudadana real, porque no hay confianza en la autoridad electoral y mucho menos en el proceso. Otra de las cosas fue el uso ilegal y abusivo de recursos públicos. Esto también ha sido una práctica sistemática desde que el Frente Sandinista volvió al poder, pero que se profundiza en cada uno de los procesos electorales. Hemos registrado hasta el momento que al menos 19 instituciones públicas participaron de esta estrategia. Desde Urnas Abiertas seguimos todavía verificando, revisando la información de la observación, por lo que este número también podría aumentar. Otra de las cosas que vimos es que un control absoluto de este proceso electoral por parte del oficialismo. Habían casas paralelas afuera de los centros de votación que llevaban un conteo paralelo de quienes llegaban a votar. Los trabajadores del Estado tenían que ir a votar al centro de votación y además pasar por estos puestos de control y evidenciando que en efecto se habían cumplido con la obligación. Ya para finalizar la jornada, otra de las cosas que vimos fue que se bloquearon lo que acá se llaman las actas de escrutinio y los carteles de resultados. Esta ha sido una herramienta que también desde la oposición se ha usado para evidenciar fraudes o para hacer después algún tipo de auditoría de los resultados que la autoridad electoral da. Sin embargo, este año también hubo un bloqueo generalizado en donde se amenazaron a los fiscales opositores, en donde se expulsaron a la gente antes de que se terminara el conteo y donde incluso la policía misma intervino quitando las actas, aunque sus facultades no les habilitan, ¿verdad?, poder tocar el material electoral. Y por otra parte, las actas que nosotros logramos consolidar, que todavía también estamos en un proceso de validación y de revisión de información, evidencia que han estado inflando los votos en diferentes momentos, tanto en las actas como en la información que la autoridad electoral informó. Y esta información que da el Consejo Supremo Electoral oficializa que de las 153 alcaldías que se estaban disputando, las 153 fueron ganadas por el Frente Sandinista, lo que obviamente es una falacia estadística y que evidencia, ¿verdad?, el cierre democrático y que en este año lo que el oficialismo pretendía era hacer llegar a todo el territorio nacional esta escalada totalitaria, este control totalitario que se ha venido profundizando a raíz de la crisis política de 2018. Solamente para finalizar, también quisiera mencionar que aunque todos los partidos sin excepción son colaboradores del oficialismo, habían 13 municipios, solamente 13 de los 153, donde la ciudadanía en efecto se organizó para disputar, aunque fuese a través de estas casillas de partidos colaboracionistas, para disputar los gobiernos de sus localidades, porque genuinamente tenían la intención de retener, sobre todo en los territorios que nunca ha ganado el oficialismo. Aquí vimos también cómo la violencia política y las tácticas fraudulentas se hicieron más profundas que en todo el territorio nacional y que ya les robaron las alcaldías. Como ya dije, el oficialismo ya dijo que las 153 alcaldías, que el 100% quedó en manos del Frente Sandinista. Entre el 1 de noviembre y el 7 de noviembre registramos desde Urnas Abiertas 31 detenciones arbitrarias, lo que también evidencia que la violencia política el pan de cada día de este país y que se profundiza en momentos tan críticos como son los procesos electorales. Quizá por ahí me quedo para no robarle más tiempo a los colegas y cualquier duda también por acá estoy. Gracias, Olga. Bueno, felicitarlos también por el trabajo que han hecho en la sistematización de todo el tema electoral en Nicaragua. Desde Transparencia Electoral consideramos que esto es fundamental
justamente para poder dar cuenta de cómo operan este tipo de regímenes en materia electoral. Y es justamente lo que hemos también estado apoyando con algunas organizaciones que hacen vida en Cuba. Y aprovecho entonces para darle la bienvenida a Martaela Tamayo. Justamente ella integra Observadores de Derechos Electorales, una organización que hace un esfuerzo por monitorear los procesos electorales y de participación ciudadana en Cuba, en un año especialmente movido. Recordemos que este año, hace apenas un par de meses, se hizo el referendo del Código de las Familias. A principio de año se hizo la consulta popular para este proceso referendario, y ahora el 27 de noviembre se van a dar las elecciones a delegados municipales. Entonces ha sido un año electoralmente muy movido en Cuba, donde el equipo de Martaela ha trabajado bastante. Y en este caso, Martaela, te damos la bienvenida y te pedimos entonces que nos cuentes un poco de cómo ha sido este proceso de lo que llaman nominación de candidatos, en donde se designan, ¿no?, los candidatos a las asambleas municipales. ¿Qué es lo más importante que han podido ver en el monitoreo? Sí, buen día. ¿Se escucha, Jesús? Te escuchamos, Marta. Yo les escucho con cierto retraso porque, bueno, hay siempre en Cuba el problemita este de la internet, y de hecho ahora mismo tampoco tenemos fluido eléctrico aquí en la casa. Así que si de pronto me apago la cámara, por favor, no, no es que no quiera compartir con la cámara abierta, sino es respetando un poco esto de poder seguir hasta el final, ¿no? Por el tema del internet y la conectividad. Entonces, como bien decía Jesús, nuestra organización, Observadores de Derechos Electorales, ya desde el año 2017 ha venido trabajando dentro de toda la sociedad civil con el tema de la observación doméstica que intentamos realizar en la isla, pese y a pesar de todas las dificultades, ¿no?, que se sufren en Cuba, y la propia criminalización tanto del activismo ciudadano como de cualquier iniciativa independiente, bueno, que se piense o que se sueñe, ¿no? Entonces, nada, para nosotros es un gusto nuevamente compartir, hablar y poder expresar un poco de todo el trabajo que venimos haciendo. Como siempre decimos, somos pues aprendices de esto, y lo que queremos es que realmente se conozca y se sepan nuestros esfuerzos y explicar realmente la realidad cubana. Entonces, como bien explicaba Jesús, desde el inicio estamos en presencia de un sistema cerrado en el cual las propias asambleas estas de nominación para candidatos que se están desarrollando ahora en la isla, el día 27 serían las votaciones. Y entonces, ¿cómo se van desarrollando estas asambleas? Estas asambleas pues son a mano alzada, es decir, la ciudadanía, los electores están en sus barrios, en sus CDR, y entonces pues a mano alzada se hacen las propuestas, y eso pues ya lleva que la propia seguridad del Estado, el partido, lo que le llaman, por ejemplo, los efectivos, ¿no?, los grupos zonales, están ahí controlando todo el proceso, y entonces pues ven cuando una persona pues levanta la mano, se postula, se nomina, ¿no? Y entonces esto pues corta también y intimida al ciudadano que de manera independiente, o que dijéramos que tenga una manera de pensar diferente a la del sistema, pues quiera proponerse, pues mira, ya eso tiene tiene mucho por debajo, ¿no?, con relación a las propias personas que están amparadas por el sistema. Entonces, en el caso de la observación, que es lo que nosotros venimos trabajando y venimos desarrollando, pues decir que hemos visto cómo estas propias asambleas se están realizando de forma atropellada, porque han sido pero muy rápidas, y realmente con muy poca participación ciudadana, donde los datos que van llegando a los grupos de observación, y esto también gracias a un trabajo que venimos haciendo en alianza con el propio capítulo de Moabla y los otros grupos de observación electoral en la isla, es decir, COPE y COCUDE y ODE, que es el nuestro,
pues van llegando bastantes datos sobre cómo se va desarrollando las asambleas, nos van llegando fotos, nos van llegando videos, o lo que la red de observadores pueda colocar, porque en Cuba es muy difícil, como decía anteriormente, pues llegar a un puesto de votación o a una asamblea de nominación de candidatos y decir, mira, soy observador y estoy mirando, o sencillamente estoy por aquí haciendo la labor. Eso, todo lo que resulte sospechoso al Estado, aun cuando esté en la ley, pues es criminalizado, ¿no? Eso es importante siempre colocarlo. Entonces, en el tema de la poca participación ciudadana, lo tenía por aquí anotado, también el tema este del fluido eléctrico u otras diferencias de deficiencias, perdón, de infraestructura, ¿no? Que han afectado muchísimo las asambleas, porque realmente estas asambleas, usted no tiene fluido eléctrico, usted no va a salir de su casa para pararse, para escuchar una asamblea de nominación, ¿no? También otro de los puntos que ha chocado bastante es este tema de las propias necesidades básicas, es decir, la alimentación y tal, en Cuba, y entonces las personas pues dicen, mira, ¿para qué voy a ir a la asamblea? O realmente eso no voy a ir, sencillamente porque ninguno, eso es literalmente lo que nos llega. Ninguna de esas personas que van a estar nominadas o que van a ser electas, pues mira, va a resolver mi problema. Es decir, hay un descontento poblacional grande en el cual, del cual ya esto, mira, no se puede tapar, y los datos de la recién observación con el Código de la Familia, pues quedó demostrada la situación real que hay en la isla, aún y a pesar de que el sistema intenta invisibilizar y criminalizar todo activismo que se haga en el tema electoral o de otro tipo, como explicaba anteriormente. También colocar un punto muy fundamental en el tema de las elecciones, de las asambleas ahora, es que estamos viendo que se reelige en las nominaciones los mismos delegados. Es decir, que no hay nuevas propuestas, o casi no hay nuevas propuestas desde la ciudadanía. Ya llegan los núcleos zonales, llegan estas personas del partido con una propuesta que es el mismo delegado o delegada que está. Entonces, pues mira, mano alzada, sí, fulano de tal se mantiene aquí, y bueno, pues todos los que estamos votemos por esas personas para que vaya a la urna. Y entonces realmente eso es lo que se está viviendo y es lo que se está viendo. Hay una participación de jóvenes muy poca también en estas asambleas de nominación, muy poca participación de juventud, es decir, es ya las personas adultas, las personas que como que van quedando, ¿no?, del propio sistema, las que están en este proceso de nominación. Nosotros pues estamos alistándonos, tenía también para acá para compartir de manera rapidita, porque sé que Paula tiene bastante de la observación. Estamos alistándonos para el día 20, la prueba dinámica, las 3 organizaciones que trabajamos el tema de observación electoral y otras organizaciones o personas que de carácter independiente también quieran sumarse a la observación, y estamos alistando cómo vamos a desarrollar nosotros también el ejercicio del monitoreo doméstico del día 20, y para ya en base trabajar el día 27 de noviembre como queremos con el tema de la observación electoral. Hasta el momento tenemos pensado poder cubrir todas las provincias de la isla, al menos colocar o tener muestra, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, de todas las provincias, pues mira, vamos a estar en todas las provincias, en todos los colegios, con un observador electoral de puesto, no. Nuestra dinámica es otra por las propias condiciones que tiene Cuba de ser un país cerrado, pero pese y a pesar de todo eso, vamos adaptando las propias metodologías de la observación de carácter internacional, las vamos adaptando a nuestra realidad, y sí vamos teniendo datos de los cuales, bueno, vamos luego compartiendo en los informes que se hacen con transparencia electoral. Y realmente para nosotros este trabajo de verdad que
es fundamental, es importante que se sepa, es importante que las personas se sumen, que el cubano, que la cubana de a pie sepa que existe la herramienta de la observación, que los escrutinios dentro de la propia ley electoral, en el propio artículo 4, pues se ampara que la persona, el ciudadano común pueda observar el escrutinio, al menos eso se lo decimos a nuestros observadores en las capacitaciones, porque realmente como se ha criminalizado, repito, tantas veces el ejercicio, y hemos tenido observadores que han estado hasta 72 horas detenidos en otros procesos, como el 2018, por ejemplo, por el solo hecho de querer observar, pues mira, le explicamos diariamente a nuestros observadores para que al menos con ese ABC de cartilla, ese formulario, sepan lo que está establecido en la propia ley, ¿no? Y cómo al menos defenderse. Entonces, nada, de verdad que un gusto estar por acá. Espero que se haya escuchado lo mejor posible y que, bueno, la luz del día al menos como que me ayudó. Y un gustazo de verdad. Entonces, nada, espero a Paula con toda su conocimiento y su experticia en este tema que estamos compartiendo muy rico y abundante con ella en el chat que tenemos, y Junior por ahí también, que sé que está y es buen conocedor de la realidad cubana. Y muchísimas gracias por nutrirnos también de la realidad de Nicaragua. Gracias, de verdad. Gracias, Marta Adela. Bueno, sí había un pequeño delay, pero te pudimos escuchar y ver bastante bien. El mismo hecho del corte eléctrico, ¿no?, que estás atravesando ahora, yo creo que es una muestra de las condiciones a las que se enfrentan los cubanos en general y los activistas en particular, ¿no?, que tienen intenciones de poder dar seguimiento a un proceso tan importante dentro del sistema cubano como es las asambleas de delegados municipales. Ahora vamos a darle la palabra a Paula. Paula es consultora de transparencia electoral, especialista en observación electoral, ha observado muchas elecciones con la OEA a nivel de nuestra región, y en este caso está dando seguimiento y apoyo a las organizaciones locales cubanas que pretenden hacer un monitoreo electoral. Paula, bienvenida, y me gustaría saber justamente o que nos hagas una reflexión sobre lo que es observación electoral en un contexto democrático y lo que has visto en Cuba sobre lo que se puede hacer, ¿no?, el monitoreo electoral posible y a qué se enfrentan los observadores. Perfecto, gracias Jesús, gracias. Siempre un placer contribuir en los webinars y estar aprendiendo tanto también con la labor que realizan los otros activistas que están en otros países. También es muy gratificante. En términos de observación electoral, lo que vemos hoy es que hay una verdadera comunidad de países que son democráticos y que impulsan la idea de la observación electoral como una herramienta que permite a que se fortalezca, que se corrija, que se implemente recomendaciones para que de alguna manera este proceso sea cada vez más inclusivo, cada vez más cuente con participación de las personas. Entonces, ¿y por qué entonces estamos viendo hoy que la observación no solamente está restrita a los países democráticos? Es que a los países que llamamos los autoritarios, que tienen algún tipo de régimen diferente del democrático, ellos persiguieron que hay algunos beneficios que están entrelazados a tener la observación. Entonces, muchas veces estos beneficios se ligan a beneficios que son económicos, financieros, algo en este sentido. Pero lo que es más interesante en esto todo es que mismo en este contexto que son de los regímenes autoritarios y todo esto, hay mismo que ellos intenten de alguna manera imitar lo que pasa en los países democráticos,
se ve que no la comunidad internacional normalmente sea la observación ciudadana que intenta realizar o sea la observación internacional. Se ve que la comunidad internacional no ratifica las elecciones, mismo que haga esta tentativa de imitar el proceso de una manera democrática. Entonces, algunos de los desafíos hoy que vemos en observación electoral en estos países que intentan imitar prácticas democráticas de observación, muchas veces lo que vemos, y es algo que estamos también observando en el caso de Cuba, es que, por ejemplo, hay una tentativa de impedir a que las organizaciones ciudadanas que sean independientes, que sean más reconocidas por la población, que no se puedan realizar actividades el día de las elecciones. Entonces se restringe, se niega, se restringe o no se le acredita ningún tipo de indicación, de participación en este proceso. Y lo mismo estamos observando en Cuba. Además de esto, también una práctica que se observa en estos regímenes también es de alguna manera intentar hacer una observación, pero con personas que sean personas como la activista ha dicho de Nicaragua. Entonces son personas que son amigas del gobierno, son personas que ya trabajan en el gobierno, son personas que ya están en otras organizaciones que llamamos intragubernamentales. Entonces, que de alguna manera ellos sepan que van a decir bien de lo que está pasando, que no van a hacer críticas, no van a hacer recomendaciones. Entonces, este es un desafío también que observamos en este contexto. Otro también, y que se utiliza demasiado, es la idea de desplegar algunos monitores, observadores que llamamos a zombies. Entonces, son observadores que se van, que es la misma idea también de hacer desde la observación, que es una observación hermana. Entonces, son monitores que se van, pero son monitores que son falsos, que de verdad no realizan observación. Eso es algo que observamos principalmente en el continente asiático. También vemos aquí en las Américas, pero principalmente en el continente asiático en contextos autoritarios. Entonces tenemos este monitores zombies que de alguna manera van a intentar debilitar el impacto de las evaluaciones que son más críticas de las organizaciones que son independientes. También, igual en esta idea de los zombies, también falsos observadores electorales, también son personas que reciben credenciales, pero están como representantes de organizaciones que reciben algún tipo de financiación del gobierno, reciben algún tipo de respaldo económico, entonces también que están alineadas con el órgano de administración electoral, con el gobierno de una manera general para hacer la observación. Incluso también hay toda una estructura que llaman una estructura de la prensa, de la media en general, que también difunde la información, pero la difunde parcialmente, que no tiene independencia. Entonces, una media que de alguna manera intenta desacreditar el trabajo que están haciendo los observadores, de manera que se oculte, por ejemplo, algún tipo de elección que sea defectuosa o que de alguna manera refuerce esta imagen de que el proceso fue legítimo. Eso porque se sabe que si se no reconoce un proceso como legítimo a nivel ni doméstico ni internacional, pero principalmente internacional, entonces ahí no se recibe financiación, no se recibe ningún tipo no te haces parte de esta comunidad y no te haces con que tenga beneficios internacionales. Es como una mancha en la inserción internacional del país, decimos así. Entonces, lo que estamos haciendo en términos de estas elecciones municipales en Cuba, sabemos que hay muchas restricciones a la observación, entonces lo que se viene realizando hasta el momento en términos de observación ciudadana es la observación el día de la elección, porque a los observadores no se les garantiza un diálogo estrecho con las autoridades electorales, no se garantiza que pueden estar en los procesos que son anteriores al día de la jornada. Sabemos que es súper importante el día de la jornada, pero sabemos también que las elecciones no se restringen a este día específico, que es un proceso que es mucho más largo. Entonces, de manera
a tener una perspectiva un poco más amplia de la observación ciudadana del país. Entonces estamos acompañando desde la llamada, las elecciones hasta el momento. Entonces todos los pasos que se están dando en términos de la organización del proceso electoral. Entonces acompañamos el proceso de nominaciones, ahora estamos acompañando también lo que se va a realizar, que es la prueba dinámica, y claro, es siempre cuando pensamos en términos de pero ¿por qué realizar la observación en un contexto que sea tan de tantas restricciones? Y ya se está comprobado incluso científicamente, hay como algunos experimentos que ya identificaron que la presencia de observadores electorales el día de la elección en una mesa sí tiene un impacto que se puede reducir alguna tentativa de fraude, intimidaciones. Entonces hay un impacto que es localizado, primeramente por eso, sea en contexto de democráticos, sea en contextos autoritarios, a lo que llamamos que hay un observer effect. Entonces hay un efecto de observador el día de la elección. Entonces en los sitios, en los colegios donde hay observadores, es significativo que se reduzcan las tentativas de fraude, las tentativas de intimidaciones. Eso incluso fue algo que pasó mucho en México, cuando en México se empezaron a implementar más la observación ciudadana con apoyo de organizaciones internacionales que le brindaban algún apoyo. Entonces eso pasó bastante en México. Incluso es uno de los casos en que se observó este efecto de la observación al día de la elección. Entonces, es siempre válido que tengamos observadores el día de la elección. Además del día de la elección mismo, como sabemos que el proceso electoral es más amplio y que abarca más fases dentro de lo que llamamos el ciclo electoral, entonces la observación tiene un efecto también de disuadir las fraudes y las intimidaciones también a lo largo de este proceso. Eso ya no se ve como empíricamente, pero es algo que las organizaciones internacionales, incluso las Naciones Unidas, ya consideran como un hecho muy significativo y como una buena práctica que se debe llevar adelante en cualquier tipo de contexto de elecciones. Entonces, monitorear el proceso desde muy antes del día de la elección contribuye para que se reduzca y se haga una disuasión de fraudes y de intimidaciones. Además, también esta es una manera, como yo había dicho al inicio, de recomendar alguna forma de mejorar el proceso electoral, de hacer recomendaciones. Entonces, la observación es un ente neutral, es un ente imparcial. Entonces, cuando hay observadores, hacen con que estas personas que son neutrales, y el interés ciudadano es que las elecciones sean cada vez mejores, que hay mucho más participación, que de facto permita que la persona escojan sus candidatos. Entonces, eso es una de las formas con las que se contribuye también a la observación y que se intenta cada vez más también desde nuestra parte incentivar a que más organizaciones también ciudadanas se involucren en este proceso. Y también, por último, es la idea de mejorar la integridad de este proceso. Entonces sabemos que hay deficiencias estructurales desde el inicio. Hay deficiencias, por ejemplo, de lo que estamos observando en términos de la infraestructura, que no permite que todas las personas participen, por ejemplo, en el proceso de nominaciones. Hay algunos defectos de infraestructura de los colegios electorales que no le permite a personas que poseen algún tipo de discapacidad de participar en el día de la elección. Entonces algunas de esas son recomendaciones que se puede hacer desde los observadores que están en el terreno y que están observando estas que son deficiencias que son un poco más de la infraestructura del proceso. Hay mucho más que observar, pero en este momento estamos mucho más enfocados en esta parte de la organización, de la infraestructura, que lo llamamos son los aspectos que son observables mismos, que no son cosas que nos contan, que son de facto lo que los observadores están en terreno y están verificando y están no comentando. Entonces son factos
Eso es lo que es más importante en esta observación, que estamos viendo a los fatos y lo estamos repasando y estamos incluso haciendo con que estas informaciones lleguen a una audiencia internacional. Entonces, darle una especie de trampolín, yo no sé la palabra en español, pero para que de alguna manera el trabajo que están haciendo en Cuba que se pueda un poco divulgar también a nivel internacional. Entonces, eso por todo lo que yo he explicado es que es tan importante tenemos la observación también en este contexto. Gracias, Paula. Trampolín, está bien dicho. Trampolín. Sí. Y es importante esto que dices porque también se da una discusión sobre la utilidad de observar en regímenes autoritarios, ¿no? Y ya Olga, en el caso de Nicaragua, explicaba la importancia que tiene el dejar al desnudo cómo sucede la elección, cuáles son los obstáculos a la participación, cuáles son los obstáculos para la formación o sostenimiento de los partidos políticos para que las elecciones sean competitivas. Y entonces, sin este diagnóstico que sea técnico, que sea objetivo, es muy difícil después ir a instancias internacionales justamente para usar este trampolín y presentar esta información a los tomadores de decisiones o a quienes efectivamente pueden tener algún tipo de influencia. Recordemos, por ejemplo, el año pasado en Venezuela hubo una misión de la Unión Europea y esto no de ninguna manera legitimaba los resultados electorales. De hecho, el mismo gobierno venezolano desconoció los resultados en una de las provincias y repitió las elecciones, incluso bajo la mirada de la Unión Europea, pero lo que brinda el proceso de observación es justamente tener un diagnóstico técnico, objetivo, profesional, sobre cómo se dan las elecciones para que después el activismo y las organizaciones usen esos informes. Así que muchas gracias, Paula, por la explicación. Y ahora vamos a darle la palabra a Junior García. Junior es integrante de Archipiélago. Y Archipiélago fue una de las primeras organizaciones cubanas que en este proceso electoral tomó postura con respecto a qué hacer, ¿no? Porque recordemos que en el referendo del Código de las Familias el activismo estuvo muy fragmentado. Hubo una parte del activismo que al defender la agenda de derechos LGBT, pues proponía o invitaba a participar en el referendo a favor de la aprobación del Código, sin que esto significara una legitimación al régimen, ¿no? Era una movida de alguna manera audaz, porque querían refrendar sus derechos, pero no querían legitimar el régimen. Y por otro lado, otra parte del activismo decía que en un proceso electoral que hace el régimen cubano no hay que participar porque esto lo legitima. Entonces allí, digamos que el gobierno salió favorecido justamente por esta fragmentación del activismo. Pero en este caso, en las elecciones que se van a hacer el 27 de noviembre, hay un consenso en no participar o en anular el voto. Y si bien esta semana hemos visto muchas declaraciones y documentos promoviendo esta postura, al menos yo, la primera declaración que di fue el Archipiélago la semana pasada, que se anticipó, y me imagino que habrá hecho este debate interno, Junior, y bueno, decidieron que lo mejor era llamar a abstenerse, o en el peor de los casos, si la persona está obligada a ir, bueno, a anular el voto. En primer lugar, Junior, ¿cómo surge este debate interno? ¿Cómo lo deciden? Y después, ¿por qué? O sea, porque es difícil plantear una postura con respecto a una convocatoria electoral del gobierno, y en este caso, ustedes dicen, bueno, no votemos, no acudamos, o en tal caso, anulemos el voto. ¿Por qué? Sí. Bueno, primero, un abrazo para Olga, para Paula y sobre todo para Marta Adela, que ese tema de los apagones, cada vez que hablamos con nuestra familia, casualmente hay un apagón, es que ya se han vuelto como una normalidad. Cuba es un país que vive una crisis total, es una crisis económica, política, social, financiera, inflacionaria, alimentaria, una crisis migratoria, una crisis cultural, o sea, una crisis en todos los sentidos. Lo lógico sería que cuando un país vive una crisis de ese tipo, en unas elecciones algo pueda cambiar, excepto en regímenes autoritarios. Todo el mundo sabe que en Cuba nada cambia cuando existen estos procesos electorales. La iniciativa de anular la boleta o de no presentarnos a elecciones es algo que venimos debatiendo desde el año pasado.
Lo que pasa es que no teníamos la certeza de que el régimen se atreviera a realizar las elecciones. De hecho, en noviembre, diciembre del año pasado habían anunciado que probablemente se postergaría el periodo de mandato de los delegados por la pandemia. Es decir, una vez más usaban la pandemia como excusa para probablemente suspender las elecciones que tocaban este año. Finalmente no, se han decidido hacerlo. Y como ya es un debate que veníamos sosteniendo en Archipiélago desde hace mucho tiempo, en cuanto tuvimos la certeza de que ya habían convocado al proceso electoral para el 27 de noviembre, que es una fecha muy importante para nosotros, porque se cumplen 2 años de la manifestación frente al Ministerio de Cultura, decidimos entonces presentar la propuesta. No todos los grupos de la oposición comparten esta idea. Hay otros grupos, por ejemplo, que han hablado de presentar candidatos, lo cual no entra en contradicción con nuestra iniciativa. La única vez que la oposición ha logrado presentar candidatos que finalmente han aparecido en la boleta fue en el año 2015. Fueron 2 ciudadanos que finalmente no pudieron ganar, porque sabemos que eso está totalmente controlado por la seguridad del Estado. Ya en el año 2017 no se pudo presentar ningún candidato de la oposición que apareciera finalmente su nombre en la boleta. O sea que sabemos que esa posibilidad es bien remota, y si alguno llegara a lograrlo, por supuesto recibiría nuestro apoyo, pero estamos hablando de 12.427 circunscripciones. O sea, ¿qué alternativa le damos al resto de la población? ¿Qué camino le damos a la ciudadanía para que participe y de alguna manera demuestre cuál es su voluntad? Para nosotros se resume en algo, que es el voto negativo. Antes de explicar lo que es el voto negativo, te voy a rememorar un poco mis recuerdos de infancia de qué cosas son las elecciones de delegados en Cuba. Estas son las únicas elecciones donde puede haber algo de competitividad. O sea, es el único proceso donde se presentan candidatos distintos y la sociedad tiene la opción de votar por uno o por otro. No hay más opciones en Cuba de que exista esta competitividad. Ahora, por supuesto, siempre son personas que o militan en el partido único o son obedientes al régimen. El delegado en Cuba no tiene prácticamente ningún poder. Incluso en Cuba son conocidos como tramitadores de quejas. Lo único que puede hacer un delegado es elevar la queja de la masa y bajar la respuesta desde las alturas del gobierno. O sea, realmente no es una persona con poder real. Es quizás el eslabón más bajo del poder en Cuba. Es por eso que se arriesgan a que exista algo de competitividad. Pero existe algo en Cuba que se llaman las comisiones de candidatura, que son las que determinan finalmente quién aparece en la boleta y quién no. Esas comisiones de candidatura no son independientes. Nada en Cuba es independiente. O sea, ellos responden directamente al partido único y también responden, por supuesto, a la seguridad del Estado. Incluso hay anécdotas de personas que iban a presentarse como candidatos de la oposición y fueron detenidos 1 hora antes por tener, qué sé yo, una bolsa de maíz en la mano, que no se sabía cuál era la procedencia de esa bolsa de maíz, y lo detenían momentáneamente para que no se pudiera presentar en la asamblea de nominaciones. O sea, es muy difícil que alguien realmente logre pasar esos filtros. Entonces, ¿qué puede hacer el pueblo? Te remito a mi infancia para que entiendas qué cosa es para un cubano promedio un delegado. Cuando yo nací en Holguín, en un barrio muy pobre, marginal, donde no había asfalto, no había alcantarillado, era un desastre total mi barrio, el delegado se llamaba Periche. Y siempre salía Periche en todas las elecciones. La calle seguía totalmente igual, la cañada seguía totalmente putrefacta, las condiciones eran insalubres, pero Periche ganaba una vez tras otra las elecciones. Cuando yo era niño me tocó custodiar las urnas en alguna ocasión, porque en Cuba los niños custodian las urnas, que esto es cínicamente monstruoso. Y yo recuerdo que incluso nos decían, si alguien tiene dudas de por quién votar, díganle que Periche. Y nosotros en voz baja, antes de decir el voto, le decíamos, vote por Periche. Yo ya tengo 40 años. Mi barrio sigue absolutamente igual o peor. En esa calle todavía están los mismos baches, la cañada sigue putrefacta, no hay alcantarillado, pero probablemente Periche sigue siendo el delegado de la circunscripción. Entonces, estos son los periches que se eligen en Cuba. O sea, personas generalmente obesas, obedientes, con una camisa de cuadros y 3 bolígrafos en el bolsillo, que lo único que hacen es ir por los barrios, anotar las quejas y decir, se está trabajando en eso, se está trabajando en eso. ¿Cuál es la opción que tiene la ciudadanía? En Cuba, este tipo de elecciones fueron históricamente conocidas por la masiva participación ciudadana. Es decir, la gente participaba, más de un 90% del padrón electoral siempre participaba en las elecciones. Porque, por supuesto, existe el temor de que si no vas a votar, tu nombre aparezca en alguna lista negra. Y entonces o te amenacen en el trabajo o te amenacen en tu centro de estudio y las personas, para no buscarse problemas, van a votar. Pero algo cambió en el año 2012. En el año 2012 comenzó a bajar la participación.
empezaron a crecer el número de boletas que aparecían en blanco o boletas anuladas o personas que no asistían a las urnas. Para nosotros, la suma de los que no van a votar, de los que votan en blanco o de los que anulan la boleta, lo consideramos un voto negativo. Es decir, es un acto de valentía que un ciudadano decida no ir a las urnas, o en el caso de que le dé temor no ir, vaya y anule su boleta. Entonces, ese voto negativo es lo que nos da una idea de cuántas personas rechazan en Cuba el modelo electoral que el régimen nos ha impuesto. Por lo tanto, el llamado que estamos haciendo es a eso, a defender la opción del voto negativo, a no asistir a las urnas en el caso de los que se atrevan y los que crean que su trabajo peligra o que sus estudios peligran, bueno, que vaya, pero que entonces anule su boleta o en todo caso que entregue la boleta en blanco. Cualquiera de los tres sería un voto de rechazo contra la dictadura. Y te doy algunos datos. Por ejemplo, en el año 2015, después de ese año 2012, volvió a subir. Casi se acercó a un 5% del padrón electoral el número de boletas anuladas y casi se acercó también a un 5% el número de boletas en blanco. Más los que no participaron, el voto negativo estuvo cerca del 20%. Esto volvió a repetirse en el año 2017, las elecciones siguientes de delegados. Y estamos convencidos de que después de los sucesos que han ocurrido en los últimos tiempos, este voto podría crecer mucho. Pero claro, hay muchísima gente en Cuba que no está conectada en las redes sociales, que no tiene cultura política, que quizás no tenga ni idea de qué hacer en las elecciones, que lo haga por inercia, que simplemente vaya y vote por periche. Entonces, se trata primero de un trabajo de cultura política, de que la gente entienda que tiene opciones, que hay derechos, que también su no participación cuenta o que su boleta anulada cuenta. Y estamos ahora trabajando no solo en Archipiélago, sino con otros grupos de activistas, con diseñadores, con artistas plásticos, con músicos, con influencers. Estamos trabajando en una campaña lo suficientemente amplia que llegue a la mayor parte de la población. Pero es necesario el boca a boca, es necesario que la gente sepa cuáles son las opciones que tiene y también es necesario participar en el conteo de los votos, porque fácilmente puede ocurrir un fraude. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando se hizo el referéndum por la Constitución, yo asistí al conteo de votos. Yo había votado que no. Y el barrio donde vivía, en La Coronela, era un barrio mayoritariamente de militares, o sea, de personas que estaban retiradas o participaban activamente en las fuerzas armadas en Cuba. Y cuando fui y dije, yo quiero presenciar el conteo de votos, me miraron con mucha rareza. Dijeron, eso se puede. ¿Puede estar él aquí? Y alguien dijo, sí, sí puede. Eso es muy raro, pero puede hacerlo. Bueno, me pusieron contra una pizarra, me colocaron una escoba delante y me dijeron, de ahí no te muevas. Pero yo anoté la cantidad de votos que decían no, la cantidad de votos que decían sí, los que habían votado en blanco y los que habían anulado la boleta. Y eso inmediatamente lo publiqué en mis redes sociales. O sea, sería bueno que independientemente de si militan o no en la oposición, los ciudadanos que tengan un poco de conciencia democrática se acerquen a los colegios electorales, anoten los resultados y los publiquen en sus redes sociales para ir haciendo un monitoreo lo más general posible de por dónde andan las tendencias y así saber si el régimen ha cometido un fraude o no. En mi caso me colocaron contra una pared y me pusieron una escoba. En el caso de otros activistas fue peor. A Joanny Sánchez, por ejemplo, cuando fue a hacer lo mismo, a presenciar el conteo de votos en su colegio, le gritaron de todo. Le lanzaron ofensas, le lanzaron consignas y le lanzaron un huevo. Es decir, así responde el régimen ante las personas que quieren ejercer sus derechos, con actos de repudio, con violencia verbal y con violencia física. Pero yo sí confío en que la ciudadanía cubana está tomando conciencia, está despojándose de los temores. Es cierto que en los últimos años hemos vivido una represión pocas veces vista. Hay más de 100 presos políticos, han tenido que partir al exilio muchísima gente, en muchos casos un exilio forzoso, que es prácticamente un destierro. También hay personas reguladas que no pueden salir o no pueden entrar al país y las personas que están vigiladas por la seguridad del Estado. La seguridad del Estado generalmente aplica cortes de internet que pueden ser generales o selectivos. En el caso de que haya algún tipo de manifestación, el corte de internet general, y con algunos activistas los cortes son selectivos. Sabemos todo lo que hace el régimen para impedir que uno participe, pero yo creo que estamos tomando conciencia y eso me parece importante. En el caso específico de Archipiélago, la campaña que hemos lanzado se llama Noviembre Dice No. Estamos tratando de hacer la mayor cantidad de imágenes, de llegar a un público lo suficientemente amplio, sobre todo a los jóvenes, a esos jóvenes que quizás es la primera vez que se van a enfrentar a un proceso electoral, para que sepan qué pueden hacer. Y en resumen, si nosotros logramos que más personas tomen conciencia, que la no asistencia a las urnas crezca, o aquellas personas que sí se acerquen a las urnas anulen su boleta,
ya sea con una cruz gigante, ya sea con un cartel, ya sea poniendo libertad o democracia o patria y vida o lo que se les ocurra, o incluso aquellas personas que no se atrevan a tanto, pero entreguen su boleta en blanco, aún a riesgo de saber que el régimen podría falsear estos resultados. Yo creo que todo eso cuenta como voto negativo. Y estamos convencidos de que este año podría ser superior al año 2017 y al año 2015, que la dictadura podría perder esa máscara de que ellos cuentan con las mayorías. Hay otro aspecto para terminar que siempre me ha parecido una señal clara del circo electoral de estos procesos en Cuba, la presencia de niños custodiando las urnas. Eso quizás para algunos en el mundo románticos pueda parecer algo hermoso. ¡Oh, qué maravilla! No tienen que estar los militares, los niños pueden cuidar las urnas, pero al mismo tiempo que indica un cinismo monstruoso, es también una muestra de la arrogancia de un régimen que sabe que tiene el control absoluto de los resultados, que no está arriesgando absolutamente nada, que no existe en ese proceso ninguna posibilidad de cambio. Pero además es una manipulación politizada de la infancia. Estás agarrando a un niño que no debería estar inmiscuido en este tipo de procesos para politizarlo, para inmiscuirlo en algo que tiene otras connotaciones que quizás ese niño no entienda. O sea, no hay una imagen más cínica, más monstruosa y que más demuestre la magnitud del circo electoral cubano que niños custodiando las urnas. Y bueno, lo otro es lo que ya sabemos, es decir, no arriesgan absolutamente nada porque estas personas que salen como delegados de circunscripción no tienen ningún poder, no pueden cambiar nada, ni siquiera cuentan con recursos reales para transformar la realidad en sus barrios, son simples tramitadores de quejas. Entonces la opción del noviembre dice no, o del yo no voto, o del yo anulo mi boleta, o yo digo no a estas elecciones fraudulentas, la opción que quiera la ciudadanía. O sea, yo creo que es una respuesta contundente a un régimen que ya sabe que perdió a las mayorías y teme mucho que el resto del mundo lo sepa. Gracias, Junior. Muy interesante y muy buena la figura de Periche, ¿no? De ese delegado que siempre está ahí, que vas creciendo y va pasando el tiempo y está la misma persona. Y de hecho, de acuerdo al monitoreo que han estado haciendo desde ODE, allí con Martadela, justamente han dado cuenta de la cantidad de personas que están siendo reelectas como candidatos a delegados ante la falta de interés de la población en general, ¿no? Que no, ya no sabe para qué sirven estas elecciones o no le interesa. Incluso hay un testimonio de una persona que fue obligada a postularse como delegada ante la falta de candidatos, ¿no? para delegado a la Asamblea Municipal. Así que yo les agradezco a todos por su participación. Quería hacer una breve... A ver, ahí está. Perdón que me está entrando una llamada. No, quería hacer simplemente darle un espacio a cada uno para que cerrara muy brevemente con 2 minutos, también pensando en lo que tiene que ver con el eje de abstención, ¿no? Porque yo creo que tanto en Nicaragua como en Cuba, es decir, en elecciones sin alternativa, elecciones sin elección, lo que podemos medir es la participación y como decía Junior en Martadela, en Cuba durante décadas se ufanaron de los altos porcentajes de participación, 97, 98%, cosas irreales y también contrastables, pero que a fin de cuentas era lo que anunciaba la autoridad electoral. Yo no sé si Olga sigue por allí, porque ellos hicieron un monitoreo de... Ah, ahí está. Olga, sí, justamente te quería consultar y para cerrar muy brevemente, la metodología que usaron para estar en el territorio y medir la participación, las resistencias que encontraron de las juntas receptoras de votos para justamente tener estos datos. Entiendo que en Nicaragua está mucho más trabajado que en Cuba el tema del monitoreo en el centro de votación. Ustedes tendrán algún mecanismo para que pasen desapercibidos y puedan tener esa información, pero ¿cómo se hace eso y cómo estas personas que están en ese programa de ustedes para recopilar datos pueden efectivamente hacerse con esos datos y reportar? Sí, yo ahora que escuchaba a Junior que decía que de la posibilidad de estar contando los votos, en Nicaragua, por ejemplo, eso no existe. No hay posibilidad de que ninguna persona no progubernamental esté dentro del centro de votación.
Nosotros trabajamos en total clandestinidad, tanto el año pasado como este. El año pasado el Frente no se esperaba esta medición que hicimos, por lo que nos fue mucho más fácil poder trabajarlo, lo que se hizo y que lo hicimos público. Nuestra metodología primero fue tomar como universo de estudio todos los centros de votación que existían en el país. Calculamos un porcentaje de confianza, un porcentaje de nivel de error para tener la cantidad de cuántos centros teníamos que observar. Cada uno de esos centros se observó 3 veces en el día, en periodo entre 30 minutos a 120 minutos, lo que los observadores podían estar, porque en algunos casos eran detectados, les decían que se tenían que ir o los amenazaban. Entonces, para poder tomar el dato era un mínimo de 30 minutos, ¿verdad? Entonces, lo que se hacía era contar afuera del centro cuántas personas ingresaban en la fila. Como lo publicamos, obviamente esto tiene algunas debilidades porque hay gente que entra o que hace la fila sin necesidad de ir a votar. Ellos mueven muchos activistas que andan entregando comida o que andan movilizando a votantes y demás. Entonces, pero bueno, a pesar de eso, esa era la metodología que nos lo permitía. Y después cada centro de votación con los votantes esperados se hizo, digamos, una extrapolación de cuánto logramos observar y eso cuánto era el porcentaje de participación. Nosotros logramos tener un porcentaje nacional, más no ni departamental ni municipal, porque ya la muestra se hacía mucho más grande. Este año fue mucho más difícil porque ellos ya lo esperaban, entonces pasaron 2 cosas. Uno, hubo mucho control alrededor de los centros de votación para que no estuvieran gente que ellos no conocían. Y por otra parte, sí hubo una estrategia de ellos mismos de llenar las filas. De incluso los trabajadores del Estado, las denuncias que tenemos es que les decían, van a ir a votar y se quedan afuera del centro. Yo creo que ellos también aspirando a que eso confundiera. Nosotros cambiamos la metodología esta vez por un tema de que no queremos hacer lo mismo del año pasado de publicar tanto detalle porque ellos lo esperan. Ya no les voy a compartir tanto la de este año, pero bueno, más o menos así, que yo creo que en Cuba de pronto sí todavía podrían hacer uso de esta lógica, que me parece que hay un poco más de chance. Gracias, Olga. Marta, no sé si estás por ahí, pero en tu caso quería que nos hablaras un poco de lo que fue. Estoy aquí. Buenísimo. Solamente para que muy brevemente nos contaras cómo fue la experiencia de esos 7 centros de votación en los que pudieron estar por primera vez observando el conteo. ¿Cómo fue la reacción de las autoridades? ¿Por qué hubo un cambio para permitirles estar allí? Sí, bueno, en el tema del código de la familia, ¿cierto? Porque te escuché con un retraso. Correcto. Sí, bueno, nada, nosotros en el tema del código de la familia, pues por primera vez pudimos al menos observar, estar en 11 escrutinios, ¿no? De ellos, en 10 pudimos tener información y en 1 llegamos, pero realmente nos dijeron, ya ese colegio nos conocían, en este caso a Juan Antonio Madrazo, o a mí, y a 2 personas más que nos acompañaban, 2 activistas, 2 observadoras, ¿no? Que nos acompañaban, y entonces pues nos dijeron en ese colegio específicamente, en Plaza de la Revolución, mira, aquí tenemos nuestros propios observadores que son observadores que responden a la revolución, ¿no? A ustedes no les vamos a dar información aquí. Entonces le dijimos, si a Junior me contaba que le ponían la escoba, nosotros le dijimos, mira, pero es que no venimos en... No, pero se quedan allí. Es decir, no cruces ni siquiera ni la frontera, ni con la propia escoba, de manera, ¿no? En la mano, pero también de manera, sabes, imaginaria. No cruces esta frontera. Pero entonces en el resto de los colegios que pudimos estar,
en la forma en que se proyectan las autoridades electorales cuando llegas, los ven totalmente como que en un ataque hacia el observador, hacia la persona, ¿no? Y uno le tiene que decir, mira, realmente lo que vinimos es saber, es a contar, es saber cómo está el proceso. Bueno, ¿qué quieren saber? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo se han movido los votos? No se le pregunta. Y entonces algunos nos daban los datos, pero muy rápido. Otros volvían a contar las boletas, por ejemplo, y uno le decía, pero es que no coincide el número de boletas en blanco, boletas nulas, y nosotros estamos aquí mirando, estamos anotando. Bueno, mira, no pregunten más, mira, ya esto es lo que hay, ¿sabes? Entonces, de esa forma, por primera vez nosotros como grupo pudimos llegar y estar y buscar datos que realmente cuando usted lo ve y empieza a compararlos, es verdad que no da por ninguna manera ni por ninguna parte. Veíamos el número de boletas en blanco o el número, por ejemplo, de personas que no habían asistido. Veíamos también el tema del padrón electoral, es decir, que las personas llegaban y no estaban ni se encontraban en el propio, un poco a la otra lista que tiene la autoridad electoral en la mesa. Entonces realmente este proceso de observación, si se sumaran bastantes personas, como decía el mismo Junior ahorita y hablaba yo también, si se sumaran bastantes personas, ya sea desde los grupos o de manera independiente, mira, pues el piso sí se mueve bastante. Es decir, hay que jugar con las propias herramientas que tenemos, con lo que reconoce al menos esa ley y llegar y decir, mira, estoy aquí y es mi derecho a ver el escrutinio. En otros momentos, en el 2018, en el 2019, cuando lo del referéndum constitucional, muchos llegaron, pero otros no pudimos llegar a los centros de votación a ver el contenido. Entonces, es la idea, Jesús, ¿no? Poder el 27 sumar lo que más podamos, estar, y ya poco a poco entre los diferentes grupos iremos buscando las estrategias, las alternativas de ir tomando la información para hacer los reportes. Ya eso queda de parte de los que estamos involucrados en esta parte de la organización, pero que las personas puedan llegar, de verdad que es, vaya, un petitorio que hacemos, al menos a ver el proceso de la observación, ¿no? Amén, de que vayan el ciudadano a hacer lo que entienda en su momento en el recinto, ¿no? Es decir, en el colegio. Bueno, gracias, Martaela. Paula, yo creo que aquí tenemos algunos consejos, ¿no? Sobre todo de Nicaragua, porque Paula está ayudando, apoyando organizaciones que quieren observar en Cuba, y vemos que justamente el tema de la participación es vital, ¿no? El dejar al desnudo esta trayectoria o esta profundización de la abstención que Junior mencionaba desde el año 2012, 2015. Y ahí, Paula, ¿qué se puede hacer, ¿no? Con las limitaciones claras que tiene la observación y con el contexto cubano, con lo que te has podido entrar en estas semanas, ¿no? Que lo has estado trabajando? ¿Qué se puede hacer justamente para dar cuenta de esta abstención, de esta baja participación, de este desinterés? Primero me gustaría comentar solo que yo estuve en Nicaragua en el 2017 y es súper interesante a ver cuánto ha cambiado. Estuve haciendo observación allá y de ver cuánto ha cambiado desde entonces el trabajo que están desarrollando ahora. En este tema específico de las elecciones cubanas que estamos viendo ahora y de la participación, hay campañas, sí, que estamos viendo para no participación. Ya han comentado aquí también mucho de esto, que es una manera de resistencia, que es una manera legítima de resistencia. Y incluso también estamos observando que no hay una publicación, como una divulgación muy frecuente del proceso electoral, desde incluso el propio órgano electoral, que debería estar haciendo un poco más en esto, a convocar la población a votar, pero ya como escuchamos mucho hoy aquí también hay un desinterés, hay una descredibilidad de
y no sé, aceptar lo que están haciendo como algo legítimo. Entonces, yo creo que este tema de la participación es algo que va a ser un desafío, no solamente para los activistas, las activistas que están trabajando con esto, que van a observar este proceso, pero es un tema que es un desafío mismo para el proceso electoral como un todo que se está desarrollando. Entonces, en términos de observación, estamos desarrollando como estrategias de diálogo, intentar un poco de diálogo con personas que son más abiertas con lo que llamamos los puntos focales. Entonces, personas que sí están receptivas a la observación y especialmente que son personas que entienden que la observación no es algo que impacte en este proceso, que son personas que son entes neutrales. Entonces, con personas que de alguna manera, con puntos focales que de alguna manera nos puedan brindar información de calidad para que de alguna forma podamos hacer esta medición de la participación. Y claro, la experiencia de Nicaragua es algo que posiblemente podemos utilizar en este proceso. Gracias, Paula. Y por último, Junior, te hago una pregunta. Ese ejercicio que tú hiciste, ¿no? En esa elección en la que tú observaste y publicaste en tus redes sociales cómo había quedado la relación de votos, ¿lo va a hacer Archipiélago ahora en esta elección? ¿Hay un llamado, hay una estrategia para que las personas vayan, intenten ver, observar, recoger datos y publicarlos? ¿Estás en mudo? Ya está. Sí, Archipiélago no es un partido político ni un movimiento político, es una plataforma en Facebook plural, o sea, donde hay cubanos de todas las ideologías y con muchas perspectivas diferentes de lo que es Cuba. Pero aprovechando el grupo, que son alrededor de 40.000 miembros, aprovechando también que una buena parte de ellos están dentro de Cuba y que están más o menos uniformemente repartidos por todo el país, lo que estamos proponiendo justamente es eso. O sea, que todo el que pueda se acerque a su colegio electoral, presencie el conteo de votos y lo publique, ya sea en el mismo muro de Archipiélago o en sus perfiles. Pero también hacer una campaña lo suficientemente amplia en Twitter para que no solo los de Archipiélago, sino cualquier joven cubano, sobre todo los jóvenes que tienen un poco más de energía a veces para estas cosas, vayan y presencien el conteo de votos. Vayan y también publiquen, o sea, publiquen para comparar. Es muy difícil que tengamos una noción clara, o sea, no confiamos mucho en las estadísticas que ofrece el régimen, pero si podemos comparar y ellos de pronto ofrecen una cifra que no tiene nada que ver con los resultados que se han estado publicando, ahí podríamos tener una evidencia de que algo no salió bien. Porque lo que ocurre normalmente cuando alguien va a votar en Cuba es que ni siquiera sabe quiénes son los candidatos. O sea, estos periches aparecen en unas biografías que publican donde todas dicen exactamente lo mismo. Es decir, prácticamente son las mismas líneas. Todos empiezan diciendo, nací en el seno de una familia humilde, etcétera, y en fin, lo que hace el elector es un Tim Marín de Dopingüe para seleccionar a cualquiera. Entonces hay que acabar, por eso te digo que hay que hacer un trabajo de cultura primero, en las redes, para llegar a la mayor cantidad de personas posible, para acabar con esa inercia de hacer las cosas simplemente por dejar que la corriente te lleve y comenzar a tomar conciencia ciudadana. Y es muy importante la conciencia de ir y presenciar los resultados para que el régimen no pueda hacer un fraude del tamaño que les gustaría. Junior, muchas gracias, Paula, Martadela, Olga, por el tiempo, por compartir sus experiencias. Ha sido muy interesante. Vamos a seguir monitoreando el proceso electoral. Vamos a tener pronto un Twitter Space para compartir también lo que están haciendo otros activistas cubanos, justamente promoviendo la abstención o la anulación del voto, así también como el monitoreo, porque hay un entusiasmo justamente ante la evidencia de esta profundización de la abstención, hay un entusiasmo por monitorear al menos la abstención que haya el domingo 27, así que vamos a seguir trabajando el tema. Gracias a todos y todas por haberse conectado y bueno, seguimos compartiendo información. Un abrazo para todos. Muchas gracias a todas y a todos. Cuídense. Abrazos. Gracias, abrazo.